Medio ambiente, el agua, los ecosistemas son algunos de los muchos temas que se han tomado en la agenda política mundial prácticamente por la crisis climática que estamos viviendo y en particular en Chile esto también es tema de todos los días pensando en el proceso constitucional que se viene por delante. En esta oportunidad vamos a estar hablando por supuesto de estos temas pero también en particular de los humedales. Todo esto y más con Ignacio Rodríguez que nos acompaña hoy. Él es ecotoxicólogo, director del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral y experto en el manejo de recursos hídricos. Ignacio, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias Patricia por la invitación. Difícil ahí, ecotoxicólogo. Sí, No es muy es conocida como la un profesión. trabalengua. Sí. Ignacio, partamos por lo más general a lo más particular. Pensando en este proceso constitucional que estamos viviendo, ¿cómo ha visto usted el debate en torno a los temas del medio ambiente, el agua, la protección de los ecosistemas? Creo que está muy interesante, muy potente. Hay diferentes debates, ¿verdad? Pero en general creo que hay un cambio notabilísimo, que es esta irrupción de los constituyentes muy relacionados con la ecología y con el cuidado del agua. Yo le comentaba a un colega que yo jamás, en años que trabajamos en humedales, jamás habíamos escuchado a Orrego y Oliva debatiendo sobre cuánto tiene que conservarse el humedal de Batuco, por ejemplo. Esas conversaciones no estaban, el tema central de todo lo que regula el uso del agua también es muy central en esta constitución, así que estamos muy esperanzados los que nos dedicamos a la conservación de que este debate sea de altura de miras y nos permita tener una constitución ecológica, como llaman algunos, o al menos con un eje central en el cuidado de la naturaleza. Ese eje central, ¿por dónde debería pasar para que realmente proteja lo que estamos conversando? Interesantemente, si nos basamos en el agua, probablemente vamos a proteger casi todo lo demás, porque evidentemente el agua, ¿verdad?, es el sistema natural o el sistema, este sistema que no se lo considera vivo, pero que nos entrega la vida, ¿verdad?, que nos vincula con todo. Y un poco siempre el área de la ciencia, de la conservación, ¿verdad?, la academia en ese respecto, siempre ha destacado que podemos ser bastante más ricos en todo el amplio espectro de la palabra, bastante más desarrollados, si cambiamos esa mirada considerando que el agua es fundamental para todo lo que hablamos y sobre todo para desarrollarnos en cualquier vía que elijamos. Ahora, si elegimos la vía del respeto a la naturaleza, es probable, es bastante probable y yo diría casi asegurado que en el corto plazo tengamos un mejor vivir, mejores perspectivas de desarrollo alternativo, ¿verdad? Mejores perspectivas de la calidad de vida de cada uno de los chilenos, y en particular este debate que se hace de la equidad hídrica, que le hemos llamado también, o de qué tan equitativa es esta repartija del agua que hoy en día está muy en duda. Ya, o sea, cuando uno escucha a los convencionales electos, por ejemplo, y sale el tema del agua, no es que se esté pecando de aguacentrismo, por así decirlo. Esa es la dirección correcta. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa dirección porque sin agua, ¿cómo vivimos, verdad? O sea, nosotros, y particularmente Chile, fíjate que Chile tiene una distribución del agua, naturalmente hablando, por su largo, ¿verdad? Y sus condiciones climáticas en cada lugar de Chile, que es muy diferente. Entonces la gente del norte sabe muy bien, ¿verdad? O valora muchísimo más, ¿verdad? Cómo es de importante el agua para el diario vivir, pero también para hacer empresa, también para hacer, para disfrutar, ¿verdad? Y sobre todo una parte que hay que destacar es que el agua también tiene que estar disponible para la biodiversidad y para que la misma naturaleza, que es la que nos provee del agua, se mantenga y siga proveyéndonos de este servicio tan importante como el agua. Clave ahí lo que usted mencionaba de que la situación del agua no es la misma en todo Chile. De hecho, nosotros hemos entrevistado a distintos expertos que mencionan la importancia de reconocer las cuencas hídricas de cada zona del país, pero ¿usted siente que esa profundidad del debate se ha visto en esta antesala a la convención? En general no he escuchado tanto lo de las cuencas, y yo creo que es una excelentísima idea y ahí hay una enorme oportunidad. Porque un poco para que los televidentes lo entiendan en palabras muy simples, pero Chile, a diferencia de muchos otros países, tiene 101 cuencas, ¿verdad? 101, no hay más que esas, y son la mayoría solamente nacionales, o sea, hay cuencas que son binacionales, ¿verdad? Pero en general la mayoría del agua está en nuestro territorio. Eso facilita mucho, el administrar a nivel de cuenca facilita mucho su administración, valga la redundancia, y en particular es el territorio natural que involucra no solamente el agua, sino la energía y cómo se va moviendo eso desde las partes altas de la cumbre hacia el centro.
pero históricamente, como fuimos colonizados por culturas europeas, las fronteras se hacían en los ríos, porque claro, llegaban hasta ahí, no podían cruzar, entonces hasta aquí llega la frontera. Pero esa es la mitad del territorio hablando de cuencas. Entonces, si podemos lograr organizarnos en este sistema de 101 cuencas, yo creo que sería una enorme oportunidad aprovecharlo, porque es mucho más sencillo y las cosas se parecen más en esa unidad que cuando divides la cuenca en el río más grande, que es lo clásico, lo histórico. Y respecto a los reconocimientos del derecho al agua que puede hacer la nueva Constitución, ¿qué pasa con el tema de las frustraciones que también se podrían generar si es que en el fondo la bajada de estos enunciados no se logran en el día a día? Sí, qué buena pregunta, Patricia, porque finalmente existen otras constituciones, ¿verdad?, que incluso han ido más allá, han dado derecho a la naturaleza, lo cual yo creo que es muy importante, porque finalmente estamos cambiando un paradigma, y por eso también es muy notable que estén los pueblos originarios, que sea paritaria, porque también la mujer, sobre todo en la ruralidad, cómo se relaciona la mujer con la administración del agua a nivel doméstico y a nivel de comunidad, es súper relevante en esta comunidad. Entonces, todas esas miradas, ¿verdad?, que confluyan en esto, yo creo que nos dan un poco más de espacio para discutir este tipo de cuestiones y un poco la idea de que el agua debe ser asegurada no solo por un párrafo, ¿verdad?, en la Constitución, sino que nos fijemos, y hablando, volviendo a la pregunta de las cuencas, nos fijemos en la administración del Estado, porque también la Constitución nos va a delimitar cómo se administra el Estado y cómo ese centralismo hoy en día, donde probablemente las decisiones en una cuenca muy particular estén siendo tomadas por personas que no necesariamente están involucradas con el territorio, podría ser una oportunidad además para asegurar que esta bajada, ¿verdad?, que el agua sea distribuida equitativamente, efectivamente ocurra. Hay otras Ya, cosas más, pero al menos esas dos yo las destacaría. o sea, en el fondo, tocar ambas cosas, el enunciado, pero también parte de la bajada. Porque, por ejemplo, para otros temas que son más políticos, quizás, los convencionales coinciden en que se haga el enunciado, que en el fondo sea una convención más habilitadora, por así decir, más que programática que haga esta bajada. Pero en este punto particular del agua, ¿usted preferiría que se haga también la bajada? Sí, y vuelvo a la idea de las 101 cuencas, o sea, el manejo integrado del agua y el manejo integrado de cuencas, que es una cuestión que unánimemente en la academia, ¿verdad?, o en los círculos donde se discuten estas cosas constantemente, se ve como una oportunidad, la mejor, ¿verdad?, forma de hacerlo. Es complejo, ¿verdad?, pero repito, como esta unidad natural, ¿verdad?, nos va a hacer confluir literalmente en esta energía, en este flujo de agua. Yo creo que ahí hay una grandísima oportunidad de cómo organizar el territorio en su mayor extensión. Hoy en día, por ejemplo, las regiones tienen varias provincias, esas provincias generalmente tienen varias cuencas, y cuando hay una cuenca, por ejemplo, o hay políticamente, ¿verdad?, un territorio que está aguas arriba de otro territorio, lo que haga ese territorio va a afectar a este otro, pero tú no tienes políticamente cómo ejercer cambios en ese territorio. Entonces, por eso es mucho más conveniente hacer esta división natural, que es la cuenca misma. Ignacio, hablábamos todo este rato del derecho al agua, pero ¿qué pasa con otros derechos como el que usted menciona? Algunas constituciones hablan del derecho a la naturaleza, otros la protección y el derecho al medio ambiente en sus constituciones. ¿Qué pasa con ese debate en Chile? Yo creo que hay algunos atisbos, ¿verdad?, de este debate. Hay mucha gente que hace mucho tiempo está llevando esto, ¿verdad? Todos los constituyentes que se declaran de alguna manera relacionados con esta propuesta de constitución ecológica lo han manifestado, ¿verdad? Y creo que es muy interesante y creo que es necesario, no solo el enunciado, sino que sea central. O sea, cuando es difícil explicarlo sin que suene tan raro, pero la naturaleza, el cuidado de la naturaleza y que nosotros respetemos a la naturaleza siempre tiene que estar primero que todo lo demás, porque nosotros no nos damos cuenta, pero todo lo demás que ocurre, de hecho que estemos conversando acá, respirando oxígeno, tomando agua, lo que sea que ocurra en nuestras vidas, depende exclusivamente de los bienes y servicios que la naturaleza nos da. Entonces, ahí, si ese eje, ¿verdad?, no es solamente un enunciado, sino que cada uno de los otros ejes están vistos desde este punto de vista, es muy probable que esto se arme de una manera mucho más funcional. Y, volviendo a repetir, la cosmovisión, ¿verdad?, de los pueblos originarios, que es muy antigua, ¿verdad?, ya viene con esta idea de que hay que primero respetar la naturaleza, ni siquiera que hay que cuidar la naturaleza, es la naturaleza la que nos cuida a nosotros. Entonces, creo que hay una oportunidad de juntar, ¿verdad?, estas visiones de la gente que viene de la parte más ecológica, por así decirlo, con los pueblos originarios, lo que te mencionaba del rol de la mujer en la administración, ¿verdad?, de este llamado recurso. Creo que hay una oportunidad para un poco decantar y generar una conversación muy rica al respecto de cómo efectivamente baja desde la Constitución a que se haga efectivo que el agua sea equitativa y no solamente para los seres humanos, sino que también
quede este espacio para mantener hidratado, por decirlo de una manera técnica, los sistemas naturales que a su vez nos van a entregar agua en el futuro. Claro, pero también esa conversación se tiene que dar con el tema de la economía, el desarrollo, pensando que, por ejemplo, hoy día, según los estudios y de los expertos que hemos podido conversar, nos comentan que, por ejemplo, el 75% del consumo de agua en Chile lo consume la agricultura versus el 4 o 5% por parte de la minería, las mismas cifras más o Así menos es. para el consumo humano. Entonces, son conversaciones que tienen que ser transversales al final. Así es. Ahí, en ese sentido, el sector agropecuario tiene un rol fundamental que hacer, ¿verdad? Y también el cómo en otros países se ha usado. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? De cómo el agua se usa, y si se usa bien y luego es tratada, ¿verdad? Ojalá se contamine lo menos posible y es tratada, y ahí podemos ahondar en por qué es tan importante no contaminar el agua. Eh, con soluciones basadas en la naturaleza, que también existen, que no son grandes cosas. O sea, hay un ejemplo, por ejemplo, de la gente del IEB en Chiloé, que hacen franjas, ¿verdad?, en los bordes, antes de llegar a los esteros, donde incluso la ganadería que tiende a ir a los ríos destruye, erosiona, y le pone un bebedero. Son cosas simplísimas. O sea, de verdad que hay un montón de soluciones que evitan que el agua se contamine. Entonces tenemos esa agua que se usa, ¿verdad? Se usa para regar, ¿verdad? Se usa para producir lo que hay que producir en el lugar, pero luego vuelve al sistema y vuelve limpia. Entonces, hidrata este sistema natural, que a su vez lo limpia una vez más y lo entrega a otras personas aguas abajo. Entonces, esa cultura, de nuevo volvemos a la cuenca, donde lo que hace el que está aguas arriba, yo soy responsable de lo que pasa aguas abajo, cambia mucho la perspectiva de cómo uno usa el agua y cómo después de usarla tienes que devolverla al sistema de alguna manera. Y en la Constitución debe estar eso estipulado, pero además una bajada que permita que eso sea efectivo. Sin duda hay mucho avance en estos sectores económicos, en la agricultura, en la ganadería, en la minería, en el trato que hacen con el agua. Pero de todas formas, para usted, ¿cuál es el sector que está más al debe con este cuidado que tenemos que tener con el agua y el medio ambiente? Es difícil decirlo porque depende mucho. Por así decirlo, hay personas dentro de cada sector que han hecho cosas notables y hay una inercia un poco más grande en algunos sectores que no están quizás a la altura. Pero depende, porque claro, vamos a mirar la agricultura inmediatamente. En general, la agricultura, y por la forma en cómo se distribuye el agua en Chile, suele tener los derechos de agua. Entonces, aquí hay un primer problema. ¿Por qué? Porque si yo siempre digo este ejemplo que no sé si es muy bueno, pero para explicar a los televidentes, si yo me compro dos autos, ¿verdad? Y uso uno, no necesariamente voy a prestar el auto al vecino, ¿verdad? Entonces, es por eso el cambio no es, y es muy sensible lo que voy a decir, pero hay que decirlo con cuidado, ¿verdad? Y con precisión. Es importante que en algunos, los derechos o el uso de algunos recursos, como el agua, tengan que discutirse de una manera diferente, porque no funciona de la misma manera como puede funcionar un commodity, ¿verdad? O un auto o una bolsa de café. Entonces, el agua tiene que ser usada con responsabilidad, tiene que ser usada por un momento y luego esa agua debe volver al sistema para que equitativamente otros, no solamente humanos, ¿verdad? Humanos obviamente, pero también la naturaleza, etcétera, otros sistemas, puedan tener ese acceso. ¿Y esa Eh, discusión del derecho de aprovechamiento del agua debería darse también en la convención? Seguro, y eso yo creo que es inevitable que se dé. O sea, eso sí lo he escuchado casi transversalmente en todos los constituyentes, de todos los partidos, de todos los no partidos, ¿verdad? Creo que eso sí es muy transversal. Es que, de nuevo, si tú estudias en manejo de recursos hídricos, como yo he tenido el privilegio de hacer, se enseña como el caso Chile como el caso más raro que hay y un poco afuncional en ese sentido. Porque claro, tú entregas derechos, ¿verdad?, que fueron otorgados de alguna manera gratuita a perpetuidad. ¿Cómo se transa eso en el mercado? Hay una serie de cosas que esta forma de administrar el agua no permite esta nueva mirada, donde todos tienen que tener, y cuando digo todos me refiero a las personas, a las diferentes comunidades y también a la naturaleza, tienen que tener acceso a eso. De lo contrario, se comienza a hacer este círculo vicioso donde, por ejemplo, si no tenemos agua suficiente para la biodiversidad, para la naturaleza, bosques y humedales, es muy probable, y eso es lo que está pasando de hecho, que vamos a tener cada vez menos agua de calidad y cantidad. Pero esa revisión de los derechos de aprovechamiento de agua pasa por eliminarlos definitivamente, por revisar a quienes se les dan, porque se evite que algunos tengan muchísimos derechos de aprovechamiento. ¿Por qué pasa la revisión? Yo creo que es una discusión muy profunda y va a ser difícil,
pero es algo que está estipulado en la Constitución, ¿verdad? El derecho al aprovechamiento del agua está estipulado ahí y eso también denota la importancia que tiene. Entonces, ¿cómo hacemos para un poco resolver este entuerto? Ahí me declaro un poco incompetente desde el punto de vista legislativo, no soy abogado, pero confío en que empezar a discutirlo, ¿verdad? Y discutirlo con altura de miras y buscar la forma como de mejor manera esto ocurra, ¿verdad? Porque también hay que pensar que el sector agrícola es absolutamente fundamental, o sea, necesitamos producir comida. Pero hay que cruzar muchas cosas. O sea, el sector agrícola, ¿dónde está? Principalmente, en la zona central. ¿Dónde está la mega sequía actualmente? En la zona central. ¿Qué vamos a hacer con eso? Quizás, y un poco lo que hemos estado tratando de profundizar nosotros es, si como chilenos no, de alguna manera en la Constitución, aseguramos nuestro deber a restaurar lo que hemos destruido, a cuidar lo que nos queda, en términos de naturaleza, bosques y humedales, ¿cómo vamos a ejercer ese derecho si no nos va a quedar agua? Y no estoy haciendo una exageración, o sea, vamos a tener mucho menos agua. Piensa que hoy día en Santiago está lloviendo, no sé, 60 milímetros al año, son déficits de 60, 70, 80%, 30%. Eso cambia mucho el mapa de la productividad, el mapa de donde la gente vive y trae una serie de consecuencias que son muy complejas de lidiar. Entonces tenemos que empezar a discutir esto, ojalá hace 10 años, ¿verdad? Pero ya no lo hicimos. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad, discutámoslo con altura de mira, conversemos mucho al respecto, pero de todas maneras eso tiene que cambiar porque así como está, no funciona de la manera correcta. Y Ignacio, agarrándome de un punto que usted mencionaba en este análisis, habla de restaurar. ¿Cómo se logra restaurar, por ejemplo, los humedales, que es su expertise, que me tocó leer un par de estudios que usted hacía que hablaba de la importancia de restaurar estas zonas, pero también me imagino que lo que hablamos de las cuencas, las zonas donde hay crisis hídrica, ¿cómo se restaura esto pensando en la crisis climática que vivimos y además en el crecimiento de las zonas urbanas? Bueno, para ir a donde está la mayor cantidad de gente, me voy a ir al tiro a la urbe, ¿verdad? Después podemos hablar de la ruralidad, que donde también hay algo que hacer, ¿verdad? Pero sobre todo en la urbe es donde nosotros hemos acuñado un término que no es nuestro, ¿verdad? Simplemente lo hemos adoptado, ¿verdad? Que se llama las ciudades esponja. Y es para entender, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser una ciudad esponja? Hoy día las ciudades no son esponjas, son impermeables. Concreto, techos, ¿verdad? Impermeables, por razones obvias, ¿verdad? Es más cómodo, qué sé yo. Pero eso tiene una serie de consecuencias en la infiltración del agua. El agua cae, llega a un territorio, los árboles, ¿verdad? Que son la tecnología que representa un árbol es tremenda. La tecnología que representa, hablando de manera como de similitudes, un humedal es tremenda. Más allá del valor, ¿verdad? Que es mucho más allá de esto, pero un poco para explicar esto. ¿Por qué? Porque infiltran, limpian, meten el agua al sistema, a este acuífero natural, ¿verdad? Que es como un embalse escondido debajo, ¿verdad? No ocupa espacio. Entonces, eso nosotros lo hemos eliminado. ¿Cómo se restaura? Bueno, por ejemplo, las zonas bajas donde hay inundaciones permanentes, porque el agua tiene esta memoria, ¿verdad? Va a escurrir por la zona más baja en una cuenca, ahí hay que volver a restaurar la naturaleza, se pueden llevar especies, volver a plantar especies, se puede simplemente, pasivamente, dejar que el agua fluya, ¿verdad? Y sacar un poco el relleno, este relleno de humedales, por ejemplo, que se hace, se puede desrellenar y afortunadamente muchos de los humedales, no todos, pero muchos humedales se restauran en meses, porque eso también es otro mito de que se puede restaurar en miles y miles de años. En el caso de algunos humedales, ¿verdad? Se puede restaurar en poco tiempo. Y las cabeceras de las cuencas, si tú te fijas en estas quebradas desiertas que tenemos, sobre todo en la zona central, eso alguna vez tuvo un bosque esclerófilo espectacular. Eso, plantar, ¿verdad? Restaurar sobre todo la cabecera de las cuencas, nos permitiría en un mediano o corto plazo, ¿verdad? Volver a tener una mayor cosecha de agua cada vez que llueva. Entonces, estamos en un zapato chino porque queremos empezar a restaurar ahora cuando tenemos la menor cantidad de agua, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo tremendo para ser estratégico y decir, ok, si yo invierto ahora, ¿verdad? Me voy a demorar, pero se puede hacer, luego en algunos pocos años voy a tener mucho mayor agua, y no solo en cantidad, sino en calidad. Pero entonces, en el fondo, el fondo de todo esto es que la conservación ya no es suficiente, hay que ir más allá. Depende del lugar, exactamente. Hay lugares en el sur de Chile donde hay lugares prístinos, ¿verdad? Hay lugares que están poco intervenidos y ahí hay que hacer énfasis en la conservación, en el manejo adecuado de eso, pero en la zona central, o sea, la cantidad de bosque nativo que nosotros eliminamos es mayor al 80%. Imagínate, en un área, el 80% de lo que nos mantenía, ¿verdad? Que este hermoso bosque ya se ha perdido. Entonces, empecemos por las cabeceras de las cuencas, por ejemplo, empecemos por cuidar lo que tenemos, sobre todo, porque fíjate que no destruir un humedal en realidad nos cuesta voluntad política, nos cuesta una ley, no nos cuesta dinero. Y ese humedal ¿qué nos va a hacer? Nos va a limpiar el agua, nos va
acumular agua, nos va a infiltrar el agua, va a evitar que si está impermeable se generen grandes masas de agua que se llaman la escorrentía. Cuando llueve mucho por el cambio climático, la gente quizás a veces no entiende, que dice, pero no es que no llueve, llueve menos en el año, distribuye en el año, pero se concentra en pocos eventos, entonces eso causa que haya mucho más escorrentía, eso arrastra mucha contaminación. Acuérdate que en una ciudad hay sucio en los techos, ¿verdad? Hay desgaste de los neumáticos, hay gotitas de aceite de los autos, etcétera. O sea, invéntate un montón de cuestiones. Eso se arrastra, llega a los sistemas, y si esos sistemas son muy pequeños, también se van a degradar. Entonces, tenemos que cambiar esta idea de la ciudad impermeable densa a una ciudad esponja, que además nos entrega parques y áreas verdes que tanto queremos. Entonces, es una combinación muy ganadora de poder pensar la ciudad primero con instalación de infraestructura verde y luego la instalación de infraestructura gris o híbridos, que es lo que suele hacerse al revés. O sea, lo primero que se hace es cemento, ¿verdad? Tubería, embalses, ¿verdad? Y no es que nos opongamos a eso, simplemente que lo primero es restaurar la naturaleza y hacer este tipo de infraestructura que es mucho más resiliente a los cambios que estamos viviendo. Ignacio, para cerrar, esta restauración de la que usted habla, ¿cree que debería considerarse en la nueva ley de humedales que sale hace poquito? Bueno, la ley de humedales considera algunos criterios que se acercan a esto, ¿verdad? A la mantención, ¿verdad? Y el mejoramiento de estos sistemas, pero creo que tiene que haber una mirada bastante más allá. Por eso, hablando de la Constitución, así como se habla de los derechos y los deberes y de la administración del Estado, si tenemos esto en mente, vamos a poder organizar quizás una carta magna que nos permita hacer una jugada muy ganadora, que es volver a recuperar lo más que podamos y hacer esfuerzos en recuperar lo más que podamos la naturaleza que nos hace ser los chilenos que somos y que nos hace ser un país que puede proyectarse al futuro de una manera más sólida, considerando los tremendos cambios que estamos viviendo. Bueno, clave ese debate y sin duda lo vamos a estar siguiendo muy de cerca. Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Patricia, por la oportunidad. Y a todos los que nos están viendo, como siempre, los dejamos invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.